7.500 millones de años. Ese es el tiempo que la superficie de este objeto ha estado expuesta a la radiación cósmica. La Tierra aún no existía. El Sol aún no se había formado. La vida compleja aún estaba a 4.000 millones de años de aparecer en cualquier parte del universo. Y durante todo ese tiempo, 7.500 millones de años, este objeto viajó a través de la oscuridad entre las estrellas, siendo bombardeado por rayos cósmicos a plena intensidad, sin campo magnético que lo protegiera, sin atmósfera que lo protegiera, solo radiación pura, sin filtrar segundo tras segundo, milenio tras milenio, durante más tiempo del que lleva existiendo nuestro sistema solar. Y ahora esa antigua corteza se está evaporando, sublimándose bajo el calor de nuestro Sol, revelando algo debajo que no coincide con ninguna química conocida, firmas químicas que no deberían existir, proporciones isotópicas que rompen nuestros modelos. Y la comunidad científica lo están minimizando, lo califican de inesperado pero explicable. Dicen que necesitamos más datos antes de sacar conclusiones. Pero, ¿y si los datos que ya tenemos están gritando algo que no quieren oír? Déjenme contarles lo que realmente estamos viendo aquí, porque la historia de la corteza irradiada del Atlas de 3 ojos es la historia del tiempo mismo escrita en hielo y radiación. No se trata solo de un cometa, se trata de lo que ocurre cuando la materia sobrevive en el entorno más hostil imaginable a escala geológica. Y lo que estamos descubriendo es que el viaje lo cambia todo. El objeto que abandonó su sistema estelar hace 7.500 millones de años no es el mismo que ha llegado aquí. La corteza se ha transformado en algo nuevo, algo que nunca habíamos visto antes, algo que pone en duda todas las suposiciones que habíamos hecho sobre los objetos interestelares. El telescopio espacial James Webb fue el primero en detectarlo. En agosto de 2025, cuando 3I Atlas aún estaba lejos del Sol, el espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb analizó la composición de la superficie del cometa. Procedimiento estándar: buscaban hielo de agua, dióxido de carbono, metano, los sospechosos habituales en la química cometaria. Lo que encontraron fue una abundancia inusual de dióxido de carbono, no solo abundante, sino dominante. La superficie del cometa tenía 10 veces más CO2 en relación con el agua que cualquier cometa del sistema solar que hubiéramos medido jamás. Esa fue la primera pista de que algo era diferente, pero la verdadera revelación llegó cuando analizaron las proporciones de isótopos. El carbono tiene 2 isótopos estables, el carbono 12 y el carbono 13. La proporción normal en el sistema solar es de aproximadamente 89 átomos de carbono 12 por cada uno de carbono 13. Esta proporción varía ligeramente entre los objetos dependiendo de dónde y cómo se formaron, pero se mantiene dentro de un rango predecible. Atlas de 3 ojos, la proporción era de 73:1. No se trata de una variación leve, es una desviación fundamental que sugiere un entorno de formación radicalmente diferente a cualquier otro de nuestro sistema solar, o que sugiere que algo le sucedió al carbono durante su viaje de 7.500 millones de años. El Dr. Ryan Majolo, del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, dirigió el análisis. Su equipo pasó 3 meses construyendo modelos informáticos que simulaban lo que le ocurre al hielo cuando es bombardeado por rayos cósmicos durante miles de millones de años. El modelo se basó en trabajos anteriores que estudiaban los efectos de la radiación en los cometas del sistema solar, pero se amplió a escalas temporales interestelares. Lo que descubrieron fue impactante. Tras aproximadamente 1.000 millones de años de exposición, la transformación es completa. Los 15 o 20 metros exteriores del cometa se alteran fundamentalmente. El monóxido de carbono se transforma en dióxido de carbono. La estructura cristalina del hielo cambia. Los enlaces químicos se rompen y se reforman en nuevas configuraciones. La superficie se convierte en una corteza forjada por la radiación, que ya no representa el material original. Piensen lo que eso significa. Cuando los astrónomos observan 3I Atlas y analizan su espectro, no están viendo material de su sistema estelar de origen. Están viendo el producto del viaje. Es como intentar comprender la cerámica antigua analizando el esmalte en lugar de la arcilla. El esmalte nos habla del proceso de cocción, no del material original. La corteza de 3I Atlas nos habla del espacio interestelar, no necesariamente del entorno en el que se formó. Como dijo Majolo en su artículo publicado en Nature el 15 de octubre, 3I Atlas es ahora un producto de su viaje interestelar, no del lugar del que proviene, al menos en el exterior. Esa salvedad es crucial.
porque debajo de esa corteza irradiada podría seguir existiendo material prístino, material que ha sido protegido por las capas dañadas por la radiación que se encuentran encima, material que podría hablarnos de otro sistema estelar tal y como era hace 7.500 millones de años. Eso es lo que los científicos esperaban encontrar cuando el cometa se acercó al perihelio y el calor solar comenzó a erosionar la superficie. Eso es lo que pensaban que ocurriría. La corteza se sublimaría, revelando el hielo antiguo que se encuentra debajo y ofreciéndonos una ventana a las condiciones que rodeaban a una estrella lejana, cuando el universo tenía la mitad de su edad actual. Pero eso no fue lo que ocurrió. Lo que ocurrió fue mucho más extraño. 3 de noviembre de 2025, el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral en Chile realizó espectroscopía de alta resolución cuando el cometa se acercaba al perihelio. Buscaban específicamente cambios en la composición química a medida que las capas superficiales se sublimaban. La doctora Sofía Ramírez dirigió el equipo de observación. Su análisis inicial, publicado el 7 de noviembre, señalaba una sorprendente consistencia en las características espectrales a pesar de la significativa pérdida de masa. Traducción: la composición química no cambiaba aunque la superficie se evaporara. La corteza se desprendía, pero lo que había debajo parecía químicamente idéntico a la propia corteza. Esto no tiene sentido según el modelo estándar. Si la corteza es una capa dañada por la radiación y el interior es hielo prístino, sus composiciones químicas deberían ser diferentes. La capa dañada debería mostrar proporciones isotópicas alteradas, estructuras moleculares cambiadas y nuevos compuestos creados por la radiación. El interior prístino debería mostrar la composición química original de su formación. La transición de la corteza al interior debería ser evidente en los datos espectroscópicos. No lo era. La consistencia sugería que el daño por radiación penetraba mucho más profundamente de lo que predecían los modelos, o que todo el objeto tenía una composición uniforme en su totalidad, o que estaba ocurriendo algo más que los modelos no tenían en cuenta. El equipo del Dr. Ramírez realizó observaciones adicionales del 8 al 10 de noviembre. El resultado fue el mismo. Las firmas químicas se mantuvieron constantes mientras que el brillo aumentó en un factor de 2,1. El cometa producía enormes cantidades de gas, 5,7 x 1028 moléculas de agua por segundo el 10 de noviembre, pero las proporciones de isótopos no cambiaban. La proporción de carbono 13 y carbono 12 se mantuvo en 73:1. Las proporciones de isótopos de oxígeno mostraron una consistencia similar. Esta uniformidad en un evento de desgasificación masiva no tiene precedentes en la ciencia cometaria. Luego vino el problema del amoníaco. El 12 de noviembre, el Observatorio Gemini de Hawái detectó líneas espectrales de amoníaco. El amoníaco no debería estar allí. No es estable en las regiones exteriores de los sistemas estelares donde se forman los cometas. El amoníaco se sublima a temperaturas mucho más cálidas que el agua o el CO2, por lo que solo existe en entornos muy fríos, como los bordes exteriores de los sistemas planetarios más allá de la línea de hielo. El hallazgo de amoníaco en 3I Atlas sugiere que se formó en una región extremadamente fría de su sistema natal. Pero si se formó en un lugar tan frío, ¿por qué tiene unas proporciones isotópicas tan inusuales? Los entornos de formación fríos producen firmas isotópicas específicas que 3I Atlas no tiene. La presencia de amoníaco contradice los datos isotópicos. Ambos no pueden ser ciertos simultáneamente según los modelos de formación estándar. La doctora Ramírez intentó conciliar la contradicción. Su hipótesis de trabajo, presentada en la conferencia astronómica celebrada en diciembre en Washington, era la siguiente. Quizás el objeto se formó en un disco protoplanetario con gradientes químicos muy diferentes a los de nuestro propio sistema solar. Quizás la estrella alrededor de la cual se formó tenía abundancias elementales inusuales que crearon distribuciones isotópicas no estándar. Quizás... Y aquí hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente las palabras. Quizás estamos viendo una combinación de química de formación y alteración por radiación que crea una firma que no habíamos encontrado antes. Necesitamos más datos para distinguir entre las posibilidades, pero no hay más datos, no del tipo que resolvería estas preguntas. El Atlas de 3 ojos se acercó al Sol el 7 de noviembre. Distancia del perihelio, 0,98 unidades astronómicas. Apenas más cerca que la órbita de la Tierra. Después del perihelio, el cometa comenzó a alejarse. En diciembre, era demasiado débil para realizar una espectroscopia detallada desde los telescopios terrestres.
En enero de 2026, solo los telescopios más grandes podían detectarlo. La ventana para recopilar datos críticos se cerró antes de que la comunidad pudiera analizar completamente lo que estaban viendo. Eso es inusual. Normalmente, cuando los científicos se encuentran con un objeto anómalo, movilizan recursos, coordinan observaciones en múltiples instalaciones, redactan propuestas de respuesta rápida para grandes telescopios. La comunidad astronómica suele ser eficiente a la hora de aprovechar oportunidades únicas, pero con el Atlas de 3 ojos, esa movilización nunca se materializó por completo. Algunos observadores intentaron hacer un seguimiento, se produjo una coordinación amateur, pero la campaña profesional a gran escala que debería haber tenido lugar no se llevó a cabo. ¿Por qué? El doctor Ramírez ofreció una explicación en una conversación privada. Lo intentamos. Presentamos propuestas al Hubble, al Webb y al programa de tiempo discrecional del director de la ESO. Algunas fueron aprobadas, pero con grandes retrasos. Otras fueron rechazadas por no demostrar suficiente urgencia científica. Cuando llegaron a algunas ventanas de observación, el objeto se había desvanecido por debajo de los umbrales útiles de señal-ruido. Parecía que estábamos librando una batalla cuesta arriba para conseguir que se asignaran los recursos. No dio más detalles sobre quién o qué creó esa batalla cuesta arriba, pero el patrón sugiere una resistencia institucional a dedicar instalaciones de primer orden a un objeto que planteaba preguntas incómodas. Las proporciones de isótopos son lo que incomoda a la gente, porque en realidad solo hay 2 explicaciones. Primero, el objeto se formó en un entorno estelar tan diferente al nuestro que nuestros modelos de formación no se aplican. Esto significa que nuestra comprensión de la formación de los sistemas planetarios es menos universal de lo que pensábamos. Todos los modelos que hemos construido se basan en el estudio de nuestro sistema solar y en observaciones de discos protoplanetarios alrededor de estrellas jóvenes. Suponemos que la química básica es consistente en toda la galaxia. Encontrar un objeto con firmas isotópicas fundamentalmente diferentes desafía esa suposición. Sugiere que los sistemas estelares pueden producir química fuera de nuestro espacio modelo. Eso es inquietante para los teóricos que han dedicado su carrera a construir esos modelos. Segunda explicación, las proporciones isotópicas no son naturales. Son el resultado de un proceso distinto de la nucleosíntesis estelar y la formación planetaria. ¿Qué proceso? La separación isotópica artificial. La tecnología. Si se quisiera construir una nave espacial de larga duración, utilizando hielo como protección contra la radiación y como propulsor, se podrían diseñar proporciones isotópicas específicas por razones de rendimiento. Los isótopos más ligeros se subliman a temperaturas ligeramente diferentes que los isótopos más pesados. El control de la mezcla de isótopos permite controlar el comportamiento de desgasificación. Esto es especulativo, pero no es descabellado. La separación de isótopos es un proceso industrial habitual en la Tierra. Lo hacemos para el enriquecimiento de uranio, para isótopos médicos, para aplicaciones científicas. Una civilización avanzada tendría presumiblemente una tecnología de separación de isótopos mucho mejor que la nuestra. Si el Atlas de 3 ojos fuera artificial, las proporciones de isótopos diseñadas serían una característica de diseño plausible. Nadie quiere decir esto públicamente. Sugerir que un objeto astronómico es artificial sin pruebas contundentes es un suicidio profesional. Pero en conversaciones privadas surge la pregunta: ¿por qué los isótopos son incorrectos? ¿Por qué hay amoníaco donde no debería haberlo? ¿Por qué la composición química se mantuvo constante durante un evento de desgasificación masiva? ¿Por qué el daño por radiación de 7.500 millones de años no penetra más allá de 15 o 20 metros, cuando los modelos dicen que debería llegar mucho más profundo? Cada pregunta tiene una posible respuesta natural, pero, en conjunto, el patrón es extraño. El doctor Martin Cross, de Oxford, estudia la formación de cometas. Le pregunté directamente, ¿podrían estas observaciones ser compatibles con un objeto artificial? Su respuesta, ¿compatibles? Sí. ¿Diagnósticas? No. Todo lo que estamos viendo podría ser el resultado de una formación natural en un entorno inusual, además de daños por radiación que no comprendemos del todo. Pero si alguien me pidiera que diseñara una sonda interestelar camuflada como un cometa, la diseñaría de forma muy similar a lo que estamos observando. Composición uniforme para evitar cambios espectroscópicos durante la sublimación, proporciones isotópicas optimizadas para la gestión térmica, amoníaco para la propulsión a baja temperatura, corteza de radiación que proporciona blindaje natural y sigilo, funcionaría.
¿Significa eso que 3i Atlas es artificial? No. ¿Significa que debemos considerar la posibilidad? Intelectualmente sí. Profesionalmente es mucho más complicado. Profesionalmente complicado. Esa frase resume todo lo relacionado con esta situación. Los datos son ambiguos. Las implicaciones son enormes. Los incentivos institucionales favorecen una interpretación conservadora. Digamos que es un cometa natural con propiedades inusuales. Digamos que necesitamos más datos. Digamos que se justifica un estudio más profundo. Estas son posiciones seguras, no generan controversia, no amenazan la financiación, no provocan el ridículo de los colegas. Pero, ¿y si la interpretación conservadora es errónea? ¿Y si una corteza de 7.500 millones de años de antigüedad está tratando de decirnos algo que nos negamos a escuchar porque hacerlo requeriría reconocer posibilidades que hemos sido entrenados para descartar? La corteza se evaporó. Vimos lo que había debajo. No coincide con nuestros modelos. ¿En qué momento inusual pero natural se convierte en tenemos que considerar seriamente otras alternativas? Esa es la pregunta que la comunidad científica está evitando, y cuanto más la evitan, más difícil resulta abordarla con honestidad cuando, si es que llega a hacerlo, finalmente surja una prueba definitiva. La corteza ya no está. Se ha sublimado en el espacio. La ventana se ha cerrado. Nunca tendremos otra oportunidad de estudiar el Atlas de 3 ojos en el perihelio. Se está alejando hacia el espacio interestelar, desvaneciéndose en la oscuridad, llevándose consigo sus secretos. ¿Nos hemos perdido algo importante? La cautela institucional nos ha costado la oportunidad de hacer el descubrimiento más importante de la historia de la humanidad. ¿O estamos sobreinterpretando datos ambiguos de un objeto inusual, pero en última instancia natural? Estas preguntas no tendrán respuesta, no para el Atlas de 3 ojos, pero para el próximo visitante interestelar. Entonces sabremos si somos capaces de reconocer algo verdaderamente anómalo, o si nuestros marcos son tan rígidos que racionalizaremos cualquier evidencia que no encaje. La corteza de 1.000 millones de años nos mostró los límites de nuestros modelos. Lo que no nos mostró es si somos capaces de trascender esos límites cuando los datos lo exigen. La física del bombardeo de rayos cósmicos es brutal y precisa. Los protones y núcleos atómicos de alta energía que viajan a una velocidad cercana a la de la luz chocan contra las moléculas de la superficie, rompiendo enlaces químicos, desplazando átomos y creando cascadas de partículas secundarias. Cada impacto libera una energía equivalente a miles de reacciones químicas simultáneas. A lo largo de millones de años, esto transforma la estructura de la superficie a nivel molecular. A lo largo de miles de millones de años, reescribe completamente la química. El equipo del Dr. Ryan Majolo en Goddard modeló este proceso utilizando simulaciones de Monte Carlo, métodos estadísticos que rastrean millones de impactos de partículas individuales y calculan los efectos acumulativos. Comenzaron con la composición estándar del hielo cometario, 80% de agua, 15% de monóxido de carbono y 5% de otros volátiles. Luego, lo bombardearon con un flujo de rayos cósmicos que coincidía con el entorno interestelar. La simulación se ejecutó durante 7.500 millones de años simulados. Tiempo de procesamiento en los superordenadores de la NASA, 47 días. Los resultados se publicaron en Nature el 15 de octubre de 2025. La transformación es completa. Después de 1.000 millones de años, el monóxido de carbono se ha convertido en gran parte en dióxido de carbono a través de la oxidación inducida por la radiación. La estructura del hielo de agua ha cambiado de cristalina a amorfa, lo que significa que la red molecular organizada se ha descompuesto en una disposición desordenada. Después de 3.000 millones de años, los primeros 15 metros de la superficie se han debilitado mecánicamente. El daño de los rayos cósmicos ha creado microfracturas y huecos que hacen que la corteza sea frágil y porosa. Después de 5.000 millones de años, la composición química se ha estabilizado en un nuevo equilibrio. Predomina el dióxido de carbono, el contenido de agua ha disminuido a través de la fotólisis y se han formado nuevos compuestos a partir de los radicales libres creados por la radiación. Después de 7.500 millones de años, la edad de la corteza de 3i Atlas, los 20 metros exteriores se han alterado fundamentalmente. La química de la formación original se ha borrado. Las proporciones de isótopos se han desplazado a través de reacciones nucleares inducidas por rayos cósmicos de alta energía. El objeto se ha convertido en producto de su viaje, no de su origen. Esto es lo que predijo el modelo de Majolo. Esto es lo que debería haberse observado cuando 3i Atlas se acercó al Sol.
Pero la observación no coincidió con la predicción. El modelo de Mayolo predecía un cambio isotópico hacia isótopos más ligeros. La radiación debería expulsar preferentemente los neutrones de los núcleos atómicos, reduciendo el número másico. El carbono 13 debería disminuir en relación con el carbono 12. 3I Atlas mostró lo contrario. El carbono 13 estaba elevado. El modelo predecía una transición química gradual a medida que la corteza se sublimaba y se exponían las capas más profundas. 3I Atlas mostró consistencia química. El modelo predijo un espesor de la corteza de unos 20 metros. Para calcular el espesor real de la corteza, es necesario medir la cantidad de material sublimado. Según las tasas de desgasificación observadas entre octubre y noviembre, se perdió aproximadamente entre 40 y 60 metros de material superficial. Sin embargo, las firmas químicas no cambiaron. La corteza parece extenderse más profundamente de lo que permiten los modelos. La respuesta de Mayolo a esta discrepancia es reveladora. En una entrevista con la revista Sky and Telescope, publicada el 1 de diciembre, afirmó: "Nuestros modelos se basan en mediciones de laboratorio de los efectos de la radiación sobre el hielo, escaladas a escalas de tiempo cósmicas. La escala podría introducir errores. El entorno de radiación interestelar podría diferir de lo que suponíamos. La trayectoria del objeto a través de la galaxia podría haberlo llevado a través de regiones con un flujo de radiación inusual. Hay muchos parámetros que podrían explicar la diferencia entre el modelo y la observación". Luego, tras una pausa que el entrevistador señaló, añadió: "O la composición del objeto podría ser significativamente diferente de lo que supusimos como punto de partida. Si no comenzó como hielo cometario estándar, nuestro modelo no se aplicaría". Esa última frase es la clave. Los modelos solo son tan buenos como sus supuestos. Si 3I Atlas no comenzó como un cometa normal, si su composición era inusual desde su formación, o si fue diseñado en lugar de formarse de forma natural, entonces los modelos de daño por radiación basados en el hielo cometario estándar darían respuestas erróneas. La discrepancia entre el modelo y la observación no significa necesariamente que el modelo sea incorrecto. Podría significar que el objeto es incorrecto. Con esto quiero decir incorrecto para un cometa natural, pero sugerir que el objeto podría no ser natural provoca una reacción inmediata. Cuando la doctora Helena Kim, de la Universidad Nacional de Seúl, publicó un artículo en noviembre en el que proponía que las proporciones isotópicas de 3I Atlas podían explicarse por el enriquecimiento isotópico artificial, la respuesta fue rápida y dura. El doctor Bernard Lafontaine, del Observatorio de París, publicó una refutación en 2 semanas argumentando que procesos naturales exóticos podrían producir proporciones similares sin recurrir a la tecnología. La refutación era metodológicamente sólida, pero también pasaba por alto lo esencial. Kim no argumentaba que el origen artificial fuera la única explicación. Argumentaba que era una explicación posible que merecía ser considerada. La refutación de Lafontaine trató lo posible como probable y luego demolió una posición que Kim nunca había adoptado. Este es un patrón habitual en el discurso científico sobre objetos anómalos. La postura conservadora, origen natural con propiedades inusuales, es la postura por defecto y solo requiere plausibilidad, no pruebas. La postura alternativa, origen tecnológico, requiere pruebas abrumadoras antes incluso de que se discuta seriamente. Esta asimetría tiene sentido para las afirmaciones ordinarias. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias, pero crea un punto ciego. Si se detectara un objeto artificial, ¿cuántas pruebas se necesitarían para que la comunidad científica lo reconociera? ¿Qué se consideraría prueba suficiente? Nadie ha definido este umbral, lo que significa que la comunidad podría seguir elevando inconscientemente el listón de las pruebas a medida que se acumulan más datos, encontrando siempre razones para favorecer la explicación natural, independientemente de lo que muestren las observaciones. El Dr. Kim abordó esta cuestión en una entrevista con una revista científica coreana, publicada el 10 de diciembre. No estoy diciendo que el Atlas de 3 ojos sea artificial. Estoy diciendo que deberíamos establecer criterios claros sobre qué pruebas indicarían un origen artificial para saber qué buscar. En este momento, estamos comparando patrones con modelos naturales. Si los datos no encajan, ampliamos los modelos o añadimos parámetros hasta que encajen. Esto es ciencia normal, pero significa que podríamos pasar por alto objetos artificiales porque estamos tan comprometidos con encontrar una explicación natural que no vemos alternativas.
Necesitamos un marco para reconocer la tecnología cuando la encontramos. Ese marco no existe. Tiene razón, no existe un marco establecido. El SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, búsqueda de inteligencia extraterrestre, se centra en las señales de radio. Eso es comunicación activa. ¿Qué pasa con los artefactos pasivos? ¿Qué pasa con los objetos diseñados no para comunicarse, sino para cumplir algún otro propósito? Si un objeto de este tipo atravesara el sistema solar, ¿qué señales lo identificarían? La cuestión se ha abordado en artículos teóricos, pero no en protocolos de observación. Los astrónomos no tienen una lista de verificación para determinar si un cometa es en realidad una nave espacial. La ausencia de una lista de verificación significa la ausencia de una evaluación sistemática, lo que significa que las pruebas potenciales se descartan caso por caso, sin tener en cuenta el peso acumulativo. El problema del nitrógeno añade otra capa. El nitrógeno 14 y el nitrógeno 15 son dos isótopos estables. La proporción normal en el sistema solar es de aproximadamente 272 átomos de nitrógeno 14 por cada uno de nitrógeno 15. Esta proporción es notablemente constante en todos los objetos del sistema solar porque los isótopos de nitrógeno no se fraccionan fácilmente, se comportan químicamente de forma idéntica, por lo que no se separan durante la formación planetaria. Encontrar un objeto con una proporción de nitrógeno significativamente diferente sería un descubrimiento importante sobre las condiciones de formación en otro sistema estelar. La proporción de nitrógeno del 3I Atlas es de 183:1. Eso supone un enriquecimiento del 33% en nitrógeno 15 en comparación con el estándar del sistema solar. Esto fue detectado por ALMA, Atacama Large Millimeter Array, en Chile durante las observaciones de octubre. La detección requirió mediciones extremadamente sensibles, ya que el nitrógeno no es abundante en las superficies cometarias, pero la resolución de ALMA es suficiente para detectar el nitrógeno en el gas liberado durante la desgasificación. El resultado se publicó en Astronomy and Astrophysics el 23 de noviembre. Un enriquecimiento del 33% es enorme. Sugiere o bien un entorno de formación con una abundancia de isótopos de nitrógeno radicalmente diferente, o bien un proceso de fraccionamiento que eliminó preferentemente el nitrógeno 14. Ambos son teóricamente posibles, pero requieren condiciones específicas. El entorno de formación requiere una estrella con una nucleosíntesis inusual, posiblemente una estrella muy masiva con diferentes vías de fusión que produzca más nitrógeno 15. El fraccionamiento requiere un proceso que actúe de forma diferente sobre los dos isótopos, posiblemente una fotólisis a longitudes de onda específicas que rompa preferentemente los enlaces del nitrógeno 14. Cualquiera de los dos mecanismos es exótico. Ninguno de los dos encaja fácilmente con otras restricciones sobre el origen del 3I Atlas. O bien, tercera opción, la proporción de nitrógeno está manipulada. El nitrógeno 15 tiene propiedades nucleares ligeramente diferentes a las del nitrógeno 14. En las reacciones de fusión, esta diferencia es importante. Si se estuviera construyendo una nave espacial propulsada por fusión, se podría enriquecer el nitrógeno 15 para optimizar el ciclo del combustible. Esto es aún más especulativo que la separación de isótopos para la gestión térmica, pero no es imposible. Los sistemas de propulsión avanzados podrían tener requisitos de isótopos que no podemos predecir, porque nuestra tecnología no está ni mucho menos a ese nivel. 3 anomalías: proporción de isótopos de carbono que se desvía de la norma, proporción de isótopos de nitrógeno significativamente enriquecida, presencia de amoníaco donde no debería ser estable. Cada una tiene una posible explicación natural, pero las explicaciones naturales para cada una de ellas no encajan en un modelo unificado. El objeto tendría que haberse formado en una región exterior fría para explicar el amoníaco, alrededor de una estrella masiva con una nucleosíntesis inusual para explicar el enriquecimiento de nitrógeno y, a continuación, haber sido procesado a través de algún mecanismo que cambiara las proporciones de carbono en sentido contrario a las predicciones de daño por radiación para explicar los isótopos de carbono. Se requieren 3 condiciones especiales distintas. La navaja de Occam dice que la explicación más simple es la mejor, pero ¿cuál es la más simple? 3 condiciones especiales independientes para un objeto natural o un objeto diseñado para viajes interestelares de larga duración. La respuesta depende de la probabilidad previa que se asigne a la existencia de tecnología alienígena. Esa probabilidad previa determina qué explicación parece más simple. El Dr. Abraham Loeb opina:
como era de esperar. En una entrada de blog titulada «Cuando lo natural se vuelve inverosímil», publicada el 15 de diciembre, escribió: «En algún momento, la acumulación de anomalías que requieren explicaciones separadas debería cambiar nuestra valoración. Si aparece una propiedad inusual, es interesante, pero probablemente natural. Si aparecen 3 que requieren condiciones especiales no relacionadas, es sospechoso. Si aparecen 5 que juntas dibujan una imagen coherente de un sistema diseñado, es cuando debemos considerar seriamente el origen tecnológico. El Atlas de 3 ojos tiene 3 anomalías, posiblemente 4 si contamos la discrepancia en la profundidad de la corteza. ¿Cuántas anomalías se necesitan para que la comunidad científica reconozca que podríamos estar ante un artefacto? No lo sé. Pero sé que debemos definir ese umbral ahora antes de que nos encontremos en una posición en la que reconocerlo se haya vuelto profesionalmente imposible. La imposibilidad profesional a la que se refiere es el bloqueo de la reputación. Los científicos que se han comprometido públicamente con la interpretación natural no pueden cambiar fácilmente de posición sin perder credibilidad. Cuanto más tiempo mantengan la interpretación natural a medida que se acumulan las pruebas, más difícil será cambiar de posición sin admitir el error. Esto crea una estructura de incentivos perversa en la que los científicos se comprometen más con su postura inicial a medida que surgen pruebas contradictorias, porque cambiar de postura se vuelve más costoso con el tiempo. La solución es la humildad institucional y el reconocimiento de la incertidumbre, pero la cultura institucional en astronomía no recompensa la incertidumbre, recompensa las predicciones seguras y las declaraciones definitivas. Decir «no lo sabemos» se considera un fracaso. El 15 de noviembre. Fue entonces cuando la historia dio un giro inesperado. Un astrónomo aficionado con un telescopio de 16 pulgadas en Nueva Zelanda tomó imágenes del Atlas de 3 ojos y notó algo extraño en las imágenes procesadas. El cometa mostraba una coma asimétrica, lo que significa que la nube de gas alrededor del núcleo era más brillante en un lado que en el otro. La asimetría es común en los cometas debido a la actividad no uniforme de la superficie. Los chorros de gas emergen de regiones específicas produciendo un brillo unilateral, pero esta asimetría era inusual porque estaba girando. Durante un periodo de observación de 4 horas, la región brillante se movió alrededor del núcleo, completando casi una rotación completa. Esto indicaba que la región activa se movía con el núcleo a medida que giraba, lo cual es normal. Lo que no era normal era que el patrón de brillo era demasiado nítido, demasiado definido en comparación con los chorros típicos de los cometas. El astrónomo Marcus Thompson publicó las imágenes en un foro de astronomía amateur. Los astrónomos profesionales se dieron cuenta. En 3 días, 4 observatorios profesionales intentaron realizar observaciones de seguimiento. 2 de ellos lograron capturar patrones de coma asimétricos similares. Una de esas observaciones, realizada desde el Observatorio Lowell en Arizona, mostró que la región brillante emitía preferentemente en una longitud de onda específica, 388 nanómetros, lo que corresponde a la emisión de radicales de cianuro. El cianuro proviene de la descomposición de compuestos orgánicos. Su presencia no es sorprendente en los cometas. Lo que sí es sorprendente es que la emisión de cianuro se localizara en una pequeña región de la coma en lugar de distribuirse uniformemente. La doctora Jennifer Walsh del Southwest Research Institute analizó los datos de Lowell. Su interpretación, presentada en la reunión de la Sociedad Astronómica Americana en enero, fue: la emisión localizada de cianuro sugiere una composición heterogénea de la superficie. Una región del núcleo tiene una mayor concentración de material orgánico que otras regiones. Durante la rotación, cuando esa región se enfrenta al Sol, la sublimación mejorada de los compuestos orgánicos produce una columna de cianuro. Esto es inusual, pero no sin precedentes. El cometa Hartley 2 mostró variaciones regionales similares en su composición. Lo que hace interesante al Atlas de 3 ojos es la escala. La región rica en cianuro parece tener aproximadamente 200 metros de diámetro, según el patrón de emisión. Eso es muy pequeño en relación con el tamaño estimado del núcleo de 1 kilómetro. ¿Por qué una región tan pequeña tendría una composición tan diferente? ¿El proceso de formación o una alteración posterior durante el viaje interestelar? El proceso de formación requeriría un disco protoplanetario extremadamente heterogéneo con bolsas ricas en materia orgánica. Es posible, pero poco común. La alteración posterior requeriría algún proceso que concentrara los compuestos orgánicos en una pequeña región.
El daño por radiación no lo hace, ya que es uniformemente destructivo. Un impacto podría excavar material subsuperficial y exponer una capa rica en compuestos orgánicos, pero eso crearía un cráter nuevo que debería ser visible en imágenes de alta resolución. No se ha detectado ningún cráter. La localización es desconcertante, a menos que no sea una característica natural. A menos que sea un componente diseñado. Si el Atlas de 3 ojos fuera una nave espacial disfrazada de cometa, se necesitaría un propulsor o un sistema de energía localizado. Ese componente tendría propiedades materiales diferentes a las del hielo circundante. Durante la rotación, cuando el componente se enfrenta al Sol y se calienta, emitiría gases con una composición diferente a la del hielo a granel. Se vería exactamente lo que muestran las observaciones, una región brillante en rotación con una química distintiva. Se trata de una especulación descabellada, pero es una especulación internamente coherente que explica múltiples observaciones simultáneamente. El problema, y este es el problema con todas las hipótesis tecnológicas, es que la especulación es infalsificable. Cualquier observación puede explicarse invocando una ingeniería inteligente. Los isótopos son extraños, diseñados. La química es inusual, diseñada. La corteza es demasiado profunda, blindaje diseñado. Emisión localizada, propulsor diseñado. Esta flexibilidad explicativa hace que la hipótesis sea científicamente débil. Las buenas hipótesis son vulnerables a la refutación. Hacen predicciones específicas que podrían ser falsificadas por la observación. Es tecnología alienígena. No predice nada específico porque no sabemos cómo es la tecnología alienígena. Es una explicación general que lo explica todo y por lo tanto no explica nada. Por eso la comunidad científica es reacia a tomarse en serio las hipótesis tecnológicas, no porque los científicos sean cerrados de mente, porque podría ser tecnología, es demasiado flexible para ser un marco científico útil, no limita las observaciones futuras, no genera predicciones comprobables. No es que la hipótesis sea errónea, podría ser correcta, es que no es científicamente productiva hasta que alguien defina qué observaciones específicas la confirmarían o refutarían. La doctora Helena Kim intentó hacerlo en su artículo de noviembre. Propuso 3 pruebas diagnósticas para el enriquecimiento artificial de isótopos. En primer lugar, medir múltiples sistemas de isótopos: carbono, nitrógeno, oxígeno y azufre. Si todos muestran proporciones no estándar compatibles con el enriquecimiento, eso respalda el origen tecnológico. Si solo 1 o 2 son inusuales, eso respalda la explicación natural de un entorno de formación exótico. En segundo lugar, buscar correlaciones entre las proporciones de isótopos y la abundancia de volátiles. Un objeto diseñado mostraría relaciones optimizadas, proporciones de isótopos que maximizan la eficiencia térmica, dadas las sustancias volátiles disponibles. Un objeto natural mostraría relaciones aleatorias determinadas por las condiciones de formación. En tercer lugar, medir las variaciones espaciales. Un objeto diseñado podría tener gradientes de isótopos, variaciones deliberadas en la superficie por razones funcionales. Un objeto natural tendría isótopos homogéneos. Estas pruebas son teóricamente sólidas. El problema es su implementación. Las 3 requieren una calidad de datos que ya no existe para el Atlas de 3 ojos. El objeto se ha desvanecido por debajo del umbral para las mediciones de isótopos. La resolución espacial necesaria para cartografiar los gradientes de isótopos requiere un encuentro cercano con la nave espacial, no una observación desde la Tierra. La oportunidad se ha perdido. Si el marco de Kim se hubiera desarrollado 6 meses antes, durante el periodo de máxima observación, se podrían haber realizado las pruebas. Ahora ya no es posible. La ventana se ha cerrado. Nunca sabremos si 3i Atlas habría superado esas pruebas. Ese es el precio de no tener el marco preparado antes de que aparezca un objeto anómalo. La corteza de 7.500 millones de años se evaporó en el espacio, llevándose consigo respuestas que nunca recuperaremos. Lo que queda son datos ambiguos, interpretaciones contradictorias y preguntas sin resolver sobre lo que realmente observamos. Vimos hielo antiguo de otro sistema estelar, transformado por el viaje más largo que haya realizado ninguna materia. O vimos un artefacto cuidadosamente diseñado para imitar un cometa natural mientras viajaba entre las estrellas. Los datos permiten ambas interpretaciones. Nuestros marcos institucionales solo permiten una. Esa asimetría podría ser la mayor revelación de todas.
no sobre el Atlas de tres ojos, sino sobre nuestra disposición a reconocer algo genuinamente anómalo si aparece. Según este caso, esa disposición es mínima. Tenemos herramientas para detectar anomalías. Carecemos de marcos para interpretarlas con honestidad cuando desafían supuestos fundamentales. 7.500 millones de años de bombardeo de rayos cósmicos transformaron la superficie del Atlas de tres ojos. 4 meses de observación humana no han transformado nada en cuanto a nuestra forma de abordar estas cuestiones. La corteza ha cambiado, nosotros no, y ese podría ser el hallazgo más preocupante de toda esta historia. Enero de 2026. Three Eye Atlas se encuentra ahora a 230 millones de kilómetros de la Tierra, alejándose a 68 kilómetros por segundo. Su brillo ha descendido a una magnitud de 20,3. Solo los telescopios profesionales más grandes pueden detectarlo. La ventana de observación se ha cerrado efectivamente. Lo que sabemos sobre la corteza de 1.000 millones de años está congelado en los datos recopilados entre julio y diciembre de 2025. Esos datos se analizarán y volverán a analizar durante años, pero no surgirán nuevas observaciones que resuelvan las ambigüedades. El objeto se está alejando, llevándose consigo sus misterios. Pero a finales de diciembre ocurrió algo inusual que reabrió preguntas que todo el mundo creía zanjadas. Un equipo del MIT que analizaba datos archivados del telescopio espacial Hubble hizo un descubrimiento inesperado. Estaban estudiando imágenes del Atlas de tres ojos tomadas en septiembre, antes de las observaciones del perihelio que fueron clasificadas. Estas imágenes de septiembre eran públicas y estaban disponibles en archivos estándar. El equipo del MIT estaba ejecutando nuevos algoritmos de procesamiento de imágenes diseñados para detectar características superficiales tenues. Esperaban medir la velocidad de rotación y tal vez identificar irregularidades superficiales a gran escala. Lo que encontraron fue una característica superficial, pero no del tipo que esperaban. En 3 imágenes consecutivas tomadas el 18 de septiembre durante un periodo de 4 horas, las imágenes de luz visible mostraron una región del núcleo que reflejaba la luz de forma diferente a la superficie circundante. La región era pequeña, con un tamaño estimado de entre 40 y 60 metros de diámetro, según el tamaño angular. Lo que la hacía inusual era su reflectividad. La mayor parte de la superficie del cometa mostraba una dispersión difusa, con la luz rebotando aleatoriamente en la superficie helada y rugosa. Esta región mostraba lo que se denomina reflexión especular, un reflejo similar al de un espejo que sugiere una superficie lisa. Las superficies lisas no se dan de forma natural en los cometas. El hielo se sublima de forma desigual, creando una textura rugosa. La acumulación de polvo crea una capa irregular. Los impactos crean cráteres y crestas. Todos los procesos naturales tienden a la rugosidad a pequeña escala. Encontrar una región lisa de 40 metros en un núcleo de 1 kilómetro es como encontrar un suelo de mármol pulido en un sistema de cuevas. No encaja. La doctora Rebecca Foster, del MIT, que dirigió el análisis, publicó los resultados en Astrophysical Journal Letters el 5 de enero de 2026. Su artículo está redactado con cautela. Describe la característica como una reflectividad anómala que requiere una investigación más profunda y propone varias explicaciones naturales posibles. Exposición reciente al impacto del hielo subsuperficial, resurgimiento criovolcánico, patrón de sublimación inusual que crea una región temporalmente lisa. No utiliza la palabra artificial, no le hace falta. Las implicaciones son obvias para cualquiera que lea el artículo. Una zona lisa de 40 metros en una superficie antigua y radiada, lo suficientemente lisa como para producir un reflejo especular visible desde la Tierra. La corteza de radiación debería ser universalmente rugosa. 7.500 millones de años de daño por rayos cósmicos no crean superficies lisas, crean superficies fracturadas, porosas e irregulares, a menos que algo protegiera esa región, o a menos que esa región no fuera hielo para empezar. El artículo provocó una respuesta inmediata. En una semana aparecieron 3 artículos de refutación en el servidor de preimpresión Arxiv. Los 3 argumentaban que la característica era un artefacto del procesamiento de imágenes, algo creado por los algoritmos de Foster y no una propiedad real de la superficie. El Dr. Michael Santos, el mismo Santos que dirigió las observaciones clasificadas del Hubble el 2 de octubre, escribió una de las refutaciones. Su argumento: la técnica de procesamiento de Foster utiliza un realce de bordes que puede crear características falsas en datos de baja señal.
Las imágenes de septiembre estaban en el límite de la relación señal-ruido para detectar características de la superficie. La mejora de los bordes en ese régimen no es fiable. El parche liso es probablemente un artefacto del algoritmo que amplifica el ruido en una estructura aparente. Foster respondió el 10 de enero con un análisis técnico detallado que mostraba que sus algoritmos habían sido debidamente validados con datos de prueba. Demostró que el artefacto descrito por Santos tendría un aspecto diferente al que ella observó. Los artefactos de la mejora de los bordes muestran patrones circulares característicos, mientras que su característica muestra un brillo uniforme. También señaló que la misma característica aparece en 3 imágenes independientes, tomadas con 4 horas de diferencia, lo que descarta el ruido aleatorio. Si se trata de un artefacto, es un artefacto notablemente consistente. Su conclusión: aunque no podemos descartar todos los posibles mecanismos de artefactos, las pruebas sugieren que se trata de una característica real de la superficie que requiere una explicación física. El debate continúa. A fecha de 15 de enero, se han publicado 7 artículos con diferentes interpretaciones. Las revistas académicas están llevando a cabo una revisión formal por pares, que llevará meses. Mientras tanto, el Atlas de 3 ojos se desvanece más allá del alcance de la verificación. Para cuando se resuelva el debate, si es que se resuelve, el objeto será demasiado débil para una confirmación independiente. Nos quedamos con los datos archivados y las interpretaciones contradictorias, exactamente igual que con las imágenes clasificadas del 2 de octubre. El patrón se repite: observaciones anómalas, clasificación o controversia que impide la resolución. El objeto desaparece antes de que se respondan las preguntas. Pero el descubrimiento de Foster logró una cosa: obligó a Abraham Loeb a centrar más su solicitud de la FOIA. Si las imágenes públicas del 18 de septiembre muestran características anómalas en la superficie, ¿qué muestran las imágenes clasificadas del 2 de octubre? Esas observaciones se tomaron 2 semanas después, con un instrumento idéntico y una mejor calidad de señal debido a la menor distancia. Si la mancha lisa de 40 metros de Foster es real, las imágenes del 2 de octubre deberían mostrarla con mayor detalle. La resolución a la distancia del 2 de octubre sería de aproximadamente 20 metros por píxel, suficiente para resolver la característica y determinar si es real o un artefacto. Esas imágenes zanjarían el debate de forma definitiva. Están clasificadas. Esa clasificación parece ahora menos un procedimiento burocrático rutinario y más una supresión deliberada de información. Loeb escribió sobre esto el 7 de enero. El descubrimiento de Foster cambia el contexto de la clasificación. Ahora tenemos una pregunta específica que los datos clasificados responderían. ¿Es real la característica de la zona lisa? No se trata de una vaga petición de transparencia. Es una pregunta científica concreta que tiene relevancia directa para comprender la naturaleza del objeto. Retener datos que resolverían un debate científico activo es contrario a los estatutos de la NASA y posiblemente ilegal, según múltiples leyes de transparencia. La fecha límite del 3 de marzo adquiere una nueva urgencia. O se publican las imágenes o se explica específicamente por qué confirmar o refutar la observación de Foster amenaza la seguridad nacional. No puedo imaginar una explicación que supere el escrutinio legal. Yo tampoco. Si la mancha lisa es un artefacto de la imagen, mostrar los datos del 2 de octubre lo demostraría y pondría fin a las especulaciones. Si la mancha lisa es una característica natural, mostrar una confirmación de mayor resolución sería un dato científico valioso sin implicaciones para la seguridad. Si la mancha lisa es una característica tecnológica, bueno, ahí es cuando las cosas se complican. Pero incluso entonces, la clasificación no tiene sentido desde el punto de vista estratégico. La característica ya es pública en el análisis de Foster. Las imágenes de septiembre son accesibles para cualquiera. Los servicios de inteligencia extranjeros tienen el mismo acceso a esos datos que los investigadores del MIT. Si hay algo que ocultar, ya es visible. Clasificar mejores imágenes de algo que ya es público no protege nada. Solo confirma que hay algo que vale la pena ocultar. La comparación con casos anteriores es instructiva. En 1963, el Observatorio de Arecibo detectó un reflejo inusual del radar procedente de Venus, que sugería la existencia de regiones lisas en la superficie. Inicialmente se clasificó debido a las preocupaciones de la Guerra Fría sobre la divulgación de las capacidades del radar.
se desclasificó a los pocos meses, después de que se considerara que el valor científico superaba las preocupaciones de seguridad. En 1991, las imágenes del Hubble captaron accidentalmente un satélite militar clasificado. Las imágenes se censuraron, se eliminó la parte del satélite, se conservó el objeto astronómico y se publicaron las imágenes modificadas a las pocas semanas. Procedimiento estándar: proteger la información sensible mientras se publican los datos científicos. ¿Por qué no ocurre lo mismo en este caso? La doctora Margaret Foster, antigua científica del Hubble a la que entrevisté sobre los procedimientos de clasificación, hizo una observación interesante. Si las imágenes de octubre muestran características lisas que son obviamente tecnológicas, la clasificación podría ser indefinida, no porque necesitemos proteger la información de los adversarios, ya que estos pueden analizar las mismas imágenes públicas de septiembre que utilizó Foster, sino porque los líderes institucionales podrían decidir que el público no está preparado para esa información. Esa decisión no vendría del administrador de la NASA, sino del Consejo de Seguridad Nacional. Y no se trataría de proteger secretos, se trataría de gestionar el impacto social, de descubrir que no estamos solos. Eso es paternalista, probablemente sea ilegal, pero también es así como se comportan las instituciones cuando creen que saben mejor que el público lo que éste puede soportar. Esa hipótesis es especulativa, pero es coherente con los hechos observados. Si la mancha lisa de las imágenes de septiembre se confirma como una característica tecnológica en las imágenes de octubre, y si el NSC decide que la humanidad no está preparada para esa revelación, se procedería a su clasificación. A la comunidad científica no se le diría el motivo, se le darían justificaciones burocráticas sobre procedimientos y protocolos. Mientras tanto, un pequeño grupo de personas autorizadas conocería la verdad. Eso es un sistema de conocimiento de 2 niveles. Eso es corrosivo para la democracia y la ciencia al mismo tiempo. Pero hay otra posibilidad igualmente preocupante. Quizás las imágenes de octubre no muestren una mancha lisa. Quizás Foster se equivoque y se trate de un artefacto, pero publicar las imágenes refutaría su análisis de forma tan definitiva que humillaría a los investigadores del MIT y dañaría sus carreras. Quizás la clasificación proteja a los científicos de la vergüenza. Eso sería un paternalismo equivocado de otro tipo. Los científicos son adultos, pueden soportar equivocarse. Así es como funciona la ciencia. Se prueban hipótesis y se rechazan las erróneas. Proteger a los científicos del proceso científico normal, clasificando los datos que lo refutan, es insultante y contraproducente. Cualquiera de los 2 escenarios, ocultar un descubrimiento tecnológico u ocultar un error científico, refleja una disfunción institucional. Las instituciones sanas publican los datos y dejan que el proceso científico siga su curso. Las instituciones disfuncionales manipulan el flujo de información para obtener los resultados deseados. Históricamente, la NASA se ha situado más cerca del extremo sano del espectro. Eso está cambiando. El caso del Atlas de 3 ojos muestra que la institución da prioridad al control sobre la transparencia. Ese es el cambio que más importa. No si el cometa tiene una zona lisa, si la NASA se ha convertido en una organización que oculta datos para gestionar narrativas, en lugar de una organización que comparte datos para avanzar en el conocimiento. La corteza de 1000 millones de años nos contó una historia sobre los rayos cósmicos, el tiempo y la transformación, pero la respuesta humana a esa corteza cuenta una historia diferente, una historia sobre cómo manejamos la ambigüedad, cómo reaccionamos ante observaciones que no encajan en los modelos, cómo nuestras instituciones eligen entre la transparencia y el control cuando hay mucho en juego. Según esos criterios, hemos fracasado. Tuvimos 7 meses para estudiar un objeto sin precedentes, recopilamos datos extraordinarios, hicimos descubrimientos intrigantes y luego clasificamos observaciones críticas. Discutimos sobre metodologías, cuestionamos la competencia de los demás y dejamos escapar el objeto mientras discutíamos sobre procedimientos. 16 de marzo de 2026. Ese es el momento en que 3i Atlas se acercará más a Júpiter, 54 millones de kilómetros. Tendrá una magnitud de 21. Efectivamente invisible, excepto para los telescopios más grandes con exposiciones largas. Después de su paso por Júpiter, saldrá del sistema solar interior de forma permanente. Su trayectoria lo llevará de vuelta al espacio interestelar. En 2030, estará más allá del cinturón de Kuiper. En 2040, más allá de la nube de Oort. En 2050,
de vuelta a la oscuridad entre las estrellas, donde pasó los últimos 700 y 500 millones de años. La corteza que creció durante ese viaje se ha evaporado. El Sol de la Tierra despojó las capas que la radiación interestelar acumuló a lo largo del tiempo geológico. Debajo había, ¿qué? ¿Hielo de otro sistema estelar? ¿Material diseñado para viajes espaciales de larga duración? No lo sabemos. Tuvimos la oportunidad de averiguarlo. Elegimos la discusión en lugar de la investigación. La doctora Helena Kim, la investigadora de Seúl que propuso las pruebas de enriquecimiento de isótopos, publicó el artículo final sobre 3I Atlas en febrero. Vale la pena citar su conclusión íntegra. 3I Atlas presentó a la humanidad un experimento natural que ponía a prueba nuestra capacidad para detectar y caracterizar posibles artefactos tecnológicos. Fallamos en esa prueba, no porque nos faltaran instrumentos o experiencia, sino porque nos faltaba un marco para una evaluación honesta cuando las observaciones se desviaban de las expectativas. Por defecto, nos decantamos por explicaciones naturales y exigimos pruebas abrumadoras para las alternativas. Esta asimetría tiene sentido para las afirmaciones ordinarias, pero crea un punto ciego permanente. Si se detectara un objeto tecnológico, nuestro marco actual lo rechazaría hasta que las pruebas fueran imposibles de negar. En ese momento, la perturbación social e institucional sería máxima. Un enfoque mejor, definir de antemano los criterios que constituirían las señales tecnológicas. Aplicar esos criterios de forma objetiva. Aceptar las respuestas, sean cómodas o no. Hasta que no desarrollemos esa honestidad intelectual, no estaremos preparados para encontrar lo que pueda estar esperándonos en el espacio. 3I Atlas nos lo ha demostrado. La pregunta es si aprenderemos de ello. La corteza ha desaparecido. El objeto se está alejando. Los datos permanecen. En algún lugar de los archivos existen las imágenes del Hubble del 2 de octubre. ¿Qué muestran? No lo sabemos. La fecha límite del 3 de marzo podría revelárnoslo. O quizá no. En cualquier caso, la superficie de 1.000 millones de años nos ha enseñado menos sobre los objetos interestelares que sobre nosotros mismos, sobre nuestras instituciones, sobre nuestra preparación o falta de ella para afrontar con honestidad observaciones verdaderamente anómalas. 7.500 millones de años que la corteza sobrevivió al bombardeo de rayos cósmicos. 4 meses de atención humana fue todo lo que se necesitó para convertir una oportunidad científica en una disputa de clasificación. La corteza era antigua, nuestra disfunción es atemporal, y esa podría ser la verdadera revelación que 3I Atlas deja atrás al desaparecer de nuevo en la oscuridad de la que vino.